Si alguna vez has sentido que Dios te habla de maneras que otros no experimentan, que recibes dirección específica mientras la mayoría permanece en confusión, que escuchas su voz con claridad, que sorprende incluso a líderes religiosos, no estás imaginando cosas. Eres elegido, y Dios habla con elegidos de maneras específicas que no usa con creyentes comunes. No porque Él hace acepción de personas, sino porque elegidos desarrollaron oídos espirituales que la mayoría nunca cultiva. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz, presente continuo. No oyeron una vez, oyen constantemente. Porque ovejas de Cristo reconocen voz del pastor. Y elegidos son ovejas que no solo oyen, sino que distinguen su voz de todas las otras voces que compiten por atención. Hoy vas a descubrir las 7 maneras específicas que Dios usa para hablar con elegidos. Maneras bíblicas, maneras probadas, maneras que transformaron destinos de patriarcas, profetas y apóstoles. Y maneras que Dios sigue usando hoy para guiar a quienes Él apartó para propósitos específicos en esta generación. Bienvenidos al canal Mensaje de Jesús. Y el mensaje de hoy es este: 7 maneras que Dios habla con los elegidos. Estas no son teorías místicas ni experiencias subjetivas sin fundamento bíblico. Son canales de comunicación divina documentados repetidamente en Escritura y experimentados consistentemente por elegidos en toda generación. Y al final de este mensaje identificarás exactamente cómo Dios te habla personalmente, cómo cultivar cada canal de comunicación y, lo más importante, cómo distinguir su voz genuina de todas las otras voces que intentan confundirte. Dale like a este video inmediatamente y comenta la ciudad desde donde nos ves. Esto declara que abres tus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios con claridad creciente. Tu interacción ayuda a que este mensaje alcance a otros elegidos que luchan para discernir cómo Dios les habla específicamente. Comenta tu ciudad ahora. La manera número 1 es sueños y visiones. La primera manera que Dios habla con elegidos es a través de sueños y visiones, cuando tu mente consciente está silenciosa y tu espíritu está abierto sin filtros racionales. Dios comunica verdades profundas, advertencias específicas y direcciones claras mientras duermes, porque tu subconsciente no resiste lo que tu consciente cuestionaría. Job 33:14 al 16. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Por sueño de visión nocturna, revela y señala. Esas son las funciones: revelar verdad oculta y señalar dirección específica. José experimentó esto poderosamente. Génesis 37:5 al 7. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Sueño profético, revelando futuro que tomaría 22 años cumplirse. Génesis 41:46 dice que tenía 17 cuando soñó. Génesis 41:46 dice que tenía 30 cuando interpretó sueños de Faraón, 13 años. Y versículo 40: Tú estarás sobre mi casa. Cumplimiento exacto, pero más dramático fue segundo sueño. Versículos 9 y 10. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió: Sol, luna, 11 estrellas, padre, madre, 11 hermanos. Génesis 42:6. Y José era el señor de la tierra, el que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él, rostro a tierra. Cumplimiento literal, décadas después. Porque Dios habló en sueños,
lo que José viviría en realidad. Y esos sueños sostuvieron a José en esclavitud, en prisión, en olvido, porque sabía que Dios había hablado, y lo que Dios habla se cumple. Daniel vivió en sueños y visiones constantemente. Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Visiones de su cabeza. Y capítulos 7 al 12 registran visiones que revelaron imperios futuros, fin de los tiempos, resurrección de muertos, información que Daniel nunca habría conocido sin revelación divina en visiones. Y Daniel 10 versículos 5 al 9 describe encuentro visual con ser celestial tan glorioso que Daniel cayó sin fuerzas. Esa es comunicación divina por visión, abrumadora, transformadora, inolvidable. Pedro experimentó visión que cambió historia del cristianismo. Hechos 10, 9 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Visión de animales inmundos que Dios declaró limpios. Versículos 11 al 16. Y esa visión rompió barrera entre judíos y gentiles, porque Pedro entendió. Hechos 10, 34 y 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Revelación que cambió iglesia vino por visión. Permíteme darte ejemplo moderno. Una mujer soñó 3 noches consecutivas que su hijo tendría accidente en motocicleta en intersección específica. Tercera noche, soñó fecha exacta, 28 de julio. Y cuando despertó, prohibió a su hijo usar motocicleta ese día. Él protestó, pero ella fue firme. Dios me mostró. Y ese día, 28 de julio, accidente masivo ocurrió exactamente en esa intersección. 3 personas murieron. Su hijo habría estado allí en ese horario, pero Dios habló en sueños, y madre obedeció. Esa es comunicación divina, específica, clara, salvadora. Entonces, ¿cómo identificas cuando Dios habla en sueños? Primero, sueño es vívidamente memorable. No se desvanece como sueños normales. Permanece claro días después. Segundo, tiene mensaje específico. No es caos aleatorio. Hay narrativa clara con significado evidente. Tercero, trae paz o advertencia clara. Dirección inequívoca. Cuarto, a menudo es repetitivo. Dios repite sueños importantes, como José, como Faraón. Génesis 41:32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Cómo cultivas este canal? 4 claves. Primera, prepárate espiritualmente antes de dormir. Ora, adora, lee Escritura, invita al Espíritu Santo. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz, porque mente en paz recibe revelación que mente ansiosa bloquea. Crea rutina nocturna espiritual. Apaga televisión, desconecta redes sociales, lee palabra, adora en silencio y pide: Señor, habla en sueños. Esa preparación intencional abre canal que negligencia cierra. Segunda, mantén libreta junto a cama siempre. Anota sueños inmediatamente al despertar antes que memoria los borre. Daniel 7:1. Luego escribió el sueño. Escribir preserva revelación que memoria olvidaría. Porque sueños se desvanecen rápidamente. Minutos después de despertar, detalles desaparecen. Entonces, anota inmediatamente. Fecha, detalles, emociones, símbolos, todo, porque patrones emergen cuando comparas sueños de meses. Tercera, pide a Dios que hable en sueños específicamente. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Soñarán sueños, verán visiones.
Esa es promesa del Espíritu derramado. Entonces reclámala. Padre, habla en sueños, revela dirección, advierte peligros, muestra futuro, pide específicamente y espera confiadamente, porque Dios responde a quien busca revelación genuina. Y cuarta, interpreta sueños con escritura, no con misticismo pagano. Génesis 48. No son de Dios las interpretaciones. Interpretaciones vienen de Dios, no de libros de sueños humanísticos que asignan significados arbitrarios. Entonces, busca significado bíblico de símbolos. Consulta con líderes espirituales maduros que tienen don de interpretación y espera confirmación, porque sueño genuino de Dios se alineará con escritura, traerá paz y se confirmará por otras maneras que Dios habla. Números 12:6. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. En visión, en sueños. Esas son maneras legítimas que Dios habla. Entonces ábrete a ellas sin miedo ni escepticismo excesivo. Porque Job 33:15 y 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Revela, señala, quita, aparta. Esas son funciones divinas de sueños proféticos. Comparte este video porque alguien necesita saber que sueños que recibe no son aleatorios, sino comunicación divina específica. Pero Dios no habla solo en sueños. La manera número 2 es voz audible. La segunda manera que Dios habla con elegidos es voz literal que oídos físicos escuchan inequívocamente. No es impresión interna, no es pensamiento fuerte, es sonido audible externo que penetra atmósfera y oídos simultáneamente. Esta es manera menos común pero más dramática, porque cuando Dios habla audiblemente, no hay espacio para duda. Juan 12:28 y 29. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: He glorificado y glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Voz del cielo, audible. Algunos la interpretaron como trueno, otros como ángel, pero era voz del Padre respondiendo al Hijo. Samuel experimentó esto siendo niño. Primera de Samuel 3:4 al 10. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. 3 veces audible antes de Samuel reconocer. Pensó que era Elí llamándolo, porque voz era tan clara que parecía humana, pero era Jehová. Y versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Se manifestó por la palabra. Voz audible fue método primario de comunicación de Dios con Samuel, y Samuel se convirtió en profeta confiable. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pablo encontró a Cristo audiblemente. Hechos 9, 3 y 4. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oyó una voz:
audible, clara, personal. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, mas no veían a ninguno. Oían la voz, plural. Todos oyeron. No fue alucinación de Pablo, fue voz objetiva que múltiples personas escucharon. Aunque solo Pablo entendió palabras específicas. Hechos 22:9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Vieron luz, oyeron sonido, pero no entendieron mensaje, porque mensaje era específico para Pablo. Permíteme darte ejemplo moderno. Pastor conducía a conferencia en otra ciudad y audiblemente escuchó: no vayas, tan claro como si alguien hablara en el auto. Miró alrededor. Nadie, pero voz fue inequívoca: no vayas. Y sentía paz extraña sobre obedecer, aunque no entendía por qué. Entonces regresó a casa. 2 horas después, accidente masivo ocurrió exactamente en autopista que habría tomado. 50 autos, 20 muertos. Hora exacta en que habría estado allí. Dios habló audiblemente y salvó vida obediente. Entonces, ¿cómo identificas voz audible de Dios? Primero, es inequívoca. No cuestiona si la escuchaste. Es clara, objetiva, externa. Segundo, generalmente breve y directa. Dios no da discursos largos audiblemente, da direcciones específicas. Tercero, trae paz aunque mensaje sea desafiante. Confusión no viene de Dios. Cuarto, línea perfectamente con escritura. Dios nunca contradice su palabra escrita con palabra audible. ¿Cómo cultivas este canal? 3 claves. Primera, cultiva silencio habitual. Primera de Reyes 19, 11 y 12. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Silbo apacible, voz suave, que solo se escucha en silencio. Entonces cultiva momentos de silencio absoluto. Apaga todo. Espera. Escucha. Segunda, desarrolla sensibilidad espiritual aguzada. Juan 10, 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, conocen su voz. Por familiaridad. Cuanto más tiempo pasas con alguien, mejor reconoces su voz. Entonces pasa tiempo con Dios, habitualmente, constantemente, y reconocerás su voz cuando hable. Y tercera, sé obediente a impresiones pequeñas. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Oirán palabra. Cuando ya andas obedeciendo impresiones pequeñas, Dios confía comunicación mayor. Dale like a este video porque estás aprendiendo a identificar las maneras específicas que Dios usa para hablarte como elegido. Pero hay maneras adicionales igual de poderosas. La manera número 3 es escritura iluminada. La tercera manera que Dios habla con elegidos es cuando la palabra escrita salta de la página con revelación específica y personal que responde tu situación exacta. No es lectura casual, es iluminación sobrenatural donde versículo familiar de repente explota con significado que nunca viste, aunque lo leíste 100 veces. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Esa es iluminación, corazón ardiendo mientras Escritura se abre sobrenaturalmente. Jesús hizo esto con discípulos en Emaús. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Les declaraba en todas las Escrituras. Abrió entendimiento que estaba cerrado. Y versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Esa es la clave. Sin iluminación divina, Escritura permanece cerrada. Con iluminación, explota con vida. Felipe experimentó esto con eunuco etíope. Hechos 8, 28 al 30. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Leía Isaías 53, pero no entendía. Versículo 31. Él dijo: ¿y cómo podré a menos que alguno me enseñare? Necesitaba iluminación. Y versículos 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Desde esta escritura, iluminó profecía antigua con cumplimiento reciente, y eunuco creyó inmediatamente. David conocía poder de escritura iluminada. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara, lumbrera, ilumina camino en oscuridad. Y versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Exposición alumbra, hace entender. Esa es función de escritura iluminada. Alumbrar entendimiento donde hay confusión. Y versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para ver maravillas que están en escritura pero ojos naturales no ven. Permíteme darte ejemplo moderno. Mujer enfrentaba decisión imposible. Dos opciones. Ambas parecían correctas. Oró por semanas, sin claridad. Y una mañana, leyendo Proverbios 3, 5 y 6 como había leído 1000 veces, versículo 6 explotó. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Palabra, reconócelo, ardió en su corazón. Reconócelo. Y entendió inmediatamente. Había estado buscando señales externas, pero Dios quería que lo reconociera directamente. Oró: te reconozco, tú guías, y paz instantánea sobre una opción específica. Esa es escritura iluminada. Respuesta específica en momento específico por revelación sobrenatural. Entonces, ¿cómo identificas escritura iluminada? Primero, versículo salta de la página como si estuviera en negrita. Captura atención total. Segundo, tu corazón arde como discípulos en Emaús, calor espiritual interno. Tercero, aplicación es específica y personal, no general. Responde situación exacta. Cuarto, trae claridad inmediata donde había confusión. Niebla se disipa. Dirección aparece. ¿Cómo cultivas este canal? 4 claves. Primera, lee escritura constantemente, no ocasionalmente, diariamente. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Día y noche, meditación constante. Segunda, medita profundamente, no superficialmente. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita, no lee rápidamente, mastica, digiere, absorbe. Tercera, mantén corazón abierto y hambriento. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed. Esa es la actitud. Entonces, ven a escritura hambriento, esperando que Dios hable. Y cuarta, aplica inmediatamente lo que Dios revela. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores, no solo oidores, porque obediencia a revelación pasada abre puerta a revelación futura. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, viva, eficaz, cortante. Esa es escritura cuando Dios la ilumina.
Úsala. Suscríbete a este canal porque enseñamos cómo cultivar comunicación profunda con Dios que transforma vida cotidiana. Y hay 4 maneras más que Dios usa para hablarte. La manera número 4 es profecía confirmadora. La 4ª manera que Dios habla con elegidos es a través de palabra profética genuina que otra persona entrega y que confirma exactamente lo que Dios ya te habló en secreto. No es profecía que inicia dirección nueva. Es profecía que confirma dirección que Dios ya estableció privadamente. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación, consolación. Esas son las funciones de profecía genuina: construir, animar y consolar. No destruir, confundir o controlar. Ágabo profetizó a Pablo específicamente. Hechos 21, 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien venido a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Profecía específica, con símbolo profético. Cinto de Pablo, atándose pies y manos, declarando lo que vendría. Y Hechos 28, 17 al 20 registra cumplimiento. Prisionero entregado a romanos. Profecía se cumplió exactamente, porque Dios había hablado por profeta genuino. Bernabé y Saulo fueron comisionados proféticamente. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé Simón, el que se llamaba Níger Lucio de Cirene Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habló, en contexto profético: Apartadme para la obra. Y versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Profecía colectiva confirmó llamado que Dios ya había puesto en Pablo y Bernabé, y lanzó primer viaje misionero que cambió mundo. Timoteo recibió profecías confirmadoras. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Conforme a las profecías, plural, múltiples profecías sobre Timoteo, que confirmaban su llamado. Y 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Don dado mediante profecía. Profecía no solo confirmó, impartió, activó don que estaba latente. Esa es profecía genuina. Confirma, activa e impulsa. Permíteme darte ejemplo moderno. Joven, sentía llamado misionero por años, pero tenía miedo. Nunca había compartido con nadie. Y en culto, profeta visitante que nunca la había visto señaló directamente y dijo: Dios dice que pares de resistir el llamado misionero. Él te ha estado hablando 3 años, y este es el año que irás. África te espera. Ella comenzó a llorar. 3 años exactos Dios le había hablado, África específicamente, pero nunca lo había dicho a nadie. Profecía confirmó lo que Dios ya había hablado en secreto, y 6 meses después estaba en África, porque confirmación profética rompió miedo que resistencia interna había creado. Entonces, ¿cómo identificas profecía genuina? Primero, confirma lo que Dios ya te habló, no inicia dirección completamente nueva. 2 Corintios 13:1. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Confirmación, no iniciación. Segundo, trae paz profunda, no confusión. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si profecía confunde, no es de Dios. Tercero, alinea perfectamente con Escritura. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Escritura es árbitro final. Cuarto, testifica con tu espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Espíritu en ti reconoce voz del Espíritu en profeta. Y quinto, produce fruto de edificación, no destrucción. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Profecía verdadera edifica, falsa destruye. ¿Cómo cultivas este canal? 4 claves. Primera, permanece en comunidad profética sana. Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías, no las evites, valóralas, pero con discernimiento. Segunda, prueba todo. Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examina. No acepta ciegamente. Retén lo bueno. Descarta lo falso. Tercera, busca confirmación múltiple. Deuteronomio 19:15. Por dicho de 2 o de 3 testigos se mantendrá el asunto. Una profecía puede ser error. 2 o 3 que coinciden sin colusión confirman dirección. Y cuarta, desarrolla tu propio don profético. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Esa es la instrucción. Entonces, procura don profético. Practica, activa, úsalo. Porque quien profetiza entiende profecía. Y Primera de Corintios 14:31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos pueden profetizar. No solo algunos especiales, todos. Entonces desarrolla ese canal y reconocerás cuando otros profetizan genuinamente sobre ti. Comparte este video porque alguien necesita confirmación profética de lo que Dios le ha estado hablando en secreto por años. Pero hay 3 maneras más que Dios usa para guiarte. La manera número 5 es testigo interno. La quinta manera que Dios habla con elegidos es a través de paz profunda o inquietación persistente que guía decisiones independiente de lógica humana. No es emoción superficial, es convicción espiritual profunda que testifica internamente sobre dirección correcta. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz gobierne. Como árbitro en competencia deportiva, paz dice sí, inquietación dice no. Ese es el testigo interno. Pablo fue guiado así repetidamente, Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Prohibido por el Espíritu Santo, no les permitió. ¿Cómo? No fue voz audible, fue testigo interno, inquietación que decía no. Y versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Visión confirmó testigo interno. Y Macedonia fue donde Evangelio explotó en Europa. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, guiados por el Espíritu, no por lógica humana, no por conveniencia carnal, por Espíritu. Y esa guía viene frecuentemente como testigo interno. Primera de Juan 2:20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción enseña internamente, como testigo que confirma verdad o rechaza error. Filipenses 4:7 describe la paz que trasciende entendimiento. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa entendimiento. Significa que puedes tener paz en decisión que lógicamente parece mala, o inquietación en decisión que lógicamente parece buena.
porque paz de Dios no depende de circunstancias externas, fluye de dirección interna del Espíritu. Permíteme darte ejemplo moderno. Hombre recibió oferta de trabajo extraordinaria, salario triple, posición prestigiosa, beneficios increíbles. Lógicamente era sí obvio, pero cuando oró, inquietación profunda llenó su espíritu. No podía explicarla, todo parecía perfecto, pero paz faltaba, y obedeciendo testigo interno, rechazó oferta. Amigos pensaron que estaba loco, oportunidad de vida, pero 3 meses después, compañía colapsó, escándalo masivo. Todos los ejecutivos fueron despedidos, y él habría estado en medio. Testigo interno lo protegió de desastre que lógica no podía prever. Entonces, ¿cómo identificas testigo interno? Primero, paz profunda en decisión, aunque circunstancias sean difíciles, o inquietación persistente, aunque todo parezca bien lógicamente. No es nerviosismo superficial, es convicción profunda que persiste después de oración. Segundo, convicción que permanece después de oración prolongada, no emoción que fluctúa con humor. Si oras y paz aumenta, es testigo interno genuino. Si oras e inquietación disminuye, era solo emoción temporal. Tercero, independiente de presión externa de personas. Gente puede presionarte a decidir de cierta manera. Familia puede opinar. Amigos pueden aconsejar. Pero testigo interno permanece firme e independiente de opiniones humanas, porque no viene de razonamiento externo, fluye de convicción interna del Espíritu. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Esa es la fuente del testigo interno genuino. Y cuarto, línea perfectamente con escritura y carácter revelado de Dios. Testigo interno nunca contradice verdad bíblica establecida, nunca te guía a pecar, nunca te impulsa a desobedecer mandamiento claro. Entonces, si paz te guía a comprometer santidad, no es paz de Dios, es engaño carnal. Porque Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Paz es fruto del Espíritu, y Espíritu nunca produce fruto que contradice carácter de Dios revelado en Escritura. ¿Cómo cultivas este canal? 4 claves. Primera, desarrolla sensibilidad al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristes con desobediencia, porque desobediencia embota sensibilidad. Segunda, obedece impulsos pequeños. Cuando sientes, llama a esa persona y obedeces, desarrollas músculo espiritual. Cuando ignoras, músculo se atrofia. Tercera, elimina ruido externo. Necesitas silencio para escuchar testigo interno. Primera de Reyes 19:12. Silbo apacible y delicado. Silbo suave requiere oídos atentos. Y cuarta, confía más en paz que en lógica. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en prudencia humana. Reconócelo a Él y Él endereza. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz a quien confía. Esa es la promesa. Entonces, cuando tengas que decidir, busca paz. ¿Dónde está paz de Dios? Está dirección de Dios. Dale like a este video porque estás descubriendo cómo Dios te guía de maneras que van más allá de lógica humana. Y las 2 últimas maneras son igual de transformadoras. La manera número 6 es circunstancias dirigidas. La 6ª manera que Dios habla con elegidos es abriendo y cerrando puertas sobrenaturalmente de formas que solo pueden explicarse como dirección divina. No es coincidencia, no es suerte, es orquestación soberana de eventos, personas y timing que revela voluntad de Dios claramente. Apocalipsis 3, 7 y 8.
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Esa es soberanía absoluta sobre circunstancias. Esther experimentó esto dramáticamente. Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para esta hora. Toda su vida fue preparación para ese momento. Huérfana. Esther 2:7. Criada por primo, llevada a palacio, elegida reina. Todo parecía aleatorio, pero Dios estaba posicionando. Y cuando Amán conspiró contra judíos, Esther estaba exactamente donde necesitaba estar, con autoridad exacta, en timing perfecto, para salvar nación, circunstancias dirigidas sobrenaturalmente. José vivió esto extensamente. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo encaminó a bien. Hermanos, lo vendieron con maldad, pero Dios dirigió circunstancia para posicionamiento. Esclavo en casa de Potifar. Génesis 39. Falsamente acusado. Prisión. Génesis 39:20. Olvidado. Génesis 40:23. Todo parecía desastre, pero Dios estaba orquestando. Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa. Segunda posición en Egipto. A los 30 años. Génesis 41:46. 13 años de circunstancias aparentemente malas, pero dirigidas divinamente para propósito específico. Pablo y Silas experimentaron esto en Filipos. Hechos 16:23 al 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Circunstancias parecían desastrosas, azotados, encarcelados, pero Dios usó prisión para posicionar, y terremoto abrió puerta. Y versículos 30 al 34, carcelero y toda su casa fueron salvos, circunstancia mala dirigida para fruto eterno. Permíteme darte ejemplo moderno. Mujer aplicó a trabajo soñado, entrevistas excelentes, parecía garantizado, pero rechazaron inesperadamente. Devastada. Oró. ¿Por qué Dios? Sin respuesta. Pero semana después, otra compañía la contactó. Posición mejor, salario mayor, más cerca de casa. Y 3 meses después, primera compañía colapsó. Todos despedidos. Puerta cerrada fue protección divina. Puerta abierta fue provisión divina. Circunstancias dirigidas aunque no entendía en el momento. Entonces, ¿cómo identificas circunstancias dirigidas? Primero, timing sobrenatural. Eventos se alinean de manera que solo Dios pudo orquestar. Segundo, puertas que se abren sin esfuerzo humano. No forzaste, Dios abrió. Tercero, fruto abundante que confirma dirección. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Cuarto, paz profunda aunque camino sea difícil. Sabes que estás donde Dios quiere. ¿Cómo cultivas este canal? 4 claves. Primera, confía en timing de Dios, no en tu urgencia. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Su tiempo, no tu tiempo. Entonces espera. Segunda, no fuerces puertas cerradas. Proverbios 3:5 y 6. No te apoyes en tu propia prudencia. Si puerta está cerrada, no la fuerces. Dios la cerró por razón. Tercera, entra por puertas abiertas con confianza.
Apocalipsis 3:8. He puesto delante de ti una puerta abierta. Cuando Dios abre, entra, no con miedo, con fe. Y cuarta, observa patrones en tu vida. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Mira hacia atrás. Cómo Dios dirigió circunstancias antes. Ese patrón te ayuda a discernir dirección presente. Primera de Corintios 10:13. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dará la salida, siempre. Entonces confía que Dios está dirigiendo incluso cuando no ves cómo. Suscríbete a este canal porque enseñamos a discernir voz de Dios en medio del ruido del mundo. Y la última manera es la más transformadora de todas. La manera número 7 es encuentros divinos. La séptima y última manera que Dios habla con elegidos es a través de experiencias personales directas de su presencia que transforman vida permanentemente. No son doctrinas, son encuentros, no son teorías, son experiencias, no son sermones escuchados, son Dios experimentado. Y estos encuentros marcan antes y después claro en vida de elegido. Porque cuando encuentras a Dios personalmente, nunca más eres el mismo. Moisés tuvo encuentro en zarza ardiente, Éxodo 3:2-6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver Dios, llamó a él de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Encuentro que cambió todo. 80 años pastor. Siguiente 40 liberador de nación, porque encontró a Dios personalmente. Isaías tuvo encuentro en templo. Isaías 6:1-5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vi al Señor. Encuentro visual, serafines, gloria, humo y respuesta inmediata. Ay de mí, porque santidad de Dios expone pecado de hombre. Pero versículos 6 y 7, carbón ardiente tocó labios, purificación. Y versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Encuentro produjo comisión. Vida nunca fue igual. Pablo encontró a Cristo en Damasco. Hechos 9:3-6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Encuentro que derribó, literalmente, físicamente, espiritualmente. Perseguidor se convirtió en apóstol, en un encuentro, y resto de su vida fue fruto de ese momento. Porque cuando encuentras a Cristo personalmente, todo cambia. Juan tuvo encuentro en Patmos, Apocalipsis 1:10-17. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto. Esa es respuesta natural a encuentro sobrenatural, porque gloria de Dios es abrumadora para carne humana. Pero versículo 17. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Restauración. Y capítulos 2 y 3. Mensajes a 7 iglesias. Revelación que vino de encuentro. Permíteme darte ejemplo moderno. Hombre vivía cristianismo nominal, iglesia dominical, rutinas religiosas, pero sin poder, sin pasión, y en retiro de oración, presencia de Dios llenó habitación. Tangible, abrumadora, cayó de rodillas llorando. Horas, encontró a Dios no como doctrina, sino como persona, y salió transformado. Vida anterior murió, vida nueva comenzó. Dejó carrera corporativa, entró a ministerio, porque encuentro con Dios redefine prioridades completamente. Entonces, ¿cómo identificas encuentro divino? Primero, experiencia transformadora que marca antes, después, claro. Tu vida se divide, antes del encuentro y después. Segundo, inolvidable. Años después, recuerdas cada detalle. Tercero, produce fruto duradero, no emoción temporal. Cambio permanente, no excitación pasajera. Cuarto, te deja humilde, no orgulloso. Verdaderos encuentros producen humildad, porque exponen nuestra pequeñez ante su grandeza. ¿Cómo cultivas este canal? 5 claves críticas. Primera, busca su rostro, no solo su mano constantemente. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Rostro, no bendiciones. Presencia, no provisión. Porque mayoría busca a Dios por lo que puede dar. Elegidos buscan a Dios por quien Él es. Hay diferencia monumental. Buscar mano es transaccional. Buscar rostro es relacional. Entonces cambia tu oración. De Dios dame a Dios muéstrate. De necesito provisión a necesito tu presencia. Porque cuando encuentras su rostro, su mano te sigue. Pero si solo buscas mano, puedes perderte su rostro completamente. Segunda, crea espacios prolongados de intimidad sin agenda. Tiempo extendido sin pedidos, sin lista de oración, solo adoración pura. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Secreto, intimidad. Allí encuentras lo que multitudes nunca experimentan, porque encuentros profundos requieren tiempo prolongado, no minutos, horas, no ocasionalmente, habitualmente. Entonces, bloquea tiempo regularmente, cierra puerta, apaga teléfono, elimina distracciones y espera en su presencia sin apuro. Tercera, ríndete totalmente sin reservas ni condiciones. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, rendición total. Porque encuentros profundos requieren entrega completa. No puedes negociar con Dios. Te doy esto, pero retengo aquello. No funciona así. Es todo o nada. Entonces rinde todo. Planes, sueños, temores, control, todo en altar. Y cuando rindes completamente, Él se manifiesta poderosamente. Cuarta, espera pacientemente en su presencia sin apresurarte. Salmo 27:14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Aguarda, espera, 2 veces, porque encuentros divinos no se apuran. No son comida rápida espiritual, son banquete prolongado. Entonces, espera, aunque nada parezca pasar, aunque sientas que estás perdiendo tiempo. Espera, porque Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, no los que se apresuran, los que esperan. Y quinta, vive en santidad práctica diaria. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos
y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pecado bloquea encuentros. Santidad abre puertas. Entonces vive santo. No por legalismo religioso, por hambre de su presencia. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Se purifica, porque esperanza de verlo produce pureza. Entonces, vive santo, habitualmente, intencionalmente, y experimentarás encuentros que santidad produce, pero pecado bloquea. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré. Esa es la promesa específica. A quien obedece, a quien ama, me manifestaré. Encuentro personal garantizado, revelación directa asegurada, transformación permanente prometida. Porque Dios no esconde de quien busca genuinamente, se revela poderosamente a corazones que lo buscan desesperadamente. Comparte este video con todo elegido que anhela experimentar encuentros transformadores con Dios que van más allá de religión rutinaria. Estas son las 7 maneras. Ahora sabes cómo Dios te habla. Después de descubrir estas 7 maneras que Dios habla con elegidos, hay una verdad final que debes abrazar. Dios quiere hablarte constantemente, no ocasionalmente, constantemente. Juan 10, 3 y 4. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Oyen su voz. Llama por nombre. Conocen su voz. Porque familiaridad produce reconocimiento. Cuanto más escuchas, mejor reconoces. Entonces busca su voz, en sueños, en voz audible, en escritura iluminada, en profecía confirmadora, en testigo interno, en circunstancias dirigidas, en encuentros divinos. Estas 7 maneras no son exhaustivas, son primarias. Dios puede hablar de 1000 maneras, pero estas 7 son las más comunes y las más bíblicamente documentadas. Y la clave no es dominar método, es conocer la voz. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido. Esa es la meta. Conocer a Dios tan profundamente que reconoces su voz instantáneamente en cualquier forma que hable. Y recuerda siempre, Dios habla porque te ama, no porque necesita informarte, porque anhela relacionarse contigo. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amigos, no siervos. Amigos comparten secretos, conversan, se comunican. Entonces Dios te habla no solo para dirigirte, sino para relacionarse contigo. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo tu corazón. Esa es la condición. Búsqueda total. Y el resultado es garantizado. Me hallaréis. No tal vez. Hallaréis. Seguro. Entonces abre tus oídos espirituales completamente. Primera de Samuel 3, 9 y 10. Habla Jehová porque tu siervo oye. Esa debe ser tu oración constante. Habla, porque escucho. Y cuando Dios hable por cualquiera de estas 7 maneras, obedece inmediatamente. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, hacedores. Porque oír sin obedecer es peor que no oír. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿Cómo oís? ¿Con obediencia o con resistencia?
porque obediencia a revelación pasada abre puerta a revelación futura. Cerremos en oración. Padre Celestial, abre nuestros oídos espirituales completamente. Háblanos en sueños y visiones, en voz audible cuando sea necesario, en escritura iluminada diariamente, en profecía confirmadora, en testigo interno constantemente, en circunstancias dirigidas sobrenaturalmente y en encuentros divinos transformadores, que reconozcamos tu voz inmediatamente y obedezcamos sin demora. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te enseñó a identificar cómo Dios te habla, escribe en los comentarios cómo Dios te habla más frecuentemente. Sueños, voz audible, escritura iluminada, profecía, testigo interno, circunstancias, encuentros divinos. Identifica tu canal primario y decláralo, porque declaración trae claridad y claridad aumenta sensibilidad. Suscríbete a este canal, porque enseñamos a cultivar comunicación profunda con Dios, que transforma vida cotidiana de religión rutinaria a relación vibrante. Comparte este video con cada elegido que lucha para discernir cómo Dios le habla específicamente. Y recuerda estas 7 maneras constantemente, porque Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, oyen mi voz. Tú eres oveja de Cristo, entonces oyes su voz. La pregunta no es si Dios habla. La pregunta es, ¿estás escuchando? Sueños y visiones cuando tu consciente está silencioso. Voz audible cuando es crítico y urgente. Escritura iluminada cuando buscas dirección específica. Profecía confirmadora cuando necesitas validación externa. Testigo interno cuando tomas decisiones. Circunstancias dirigidas cuando Dios te posiciona. Encuentros divinos cuando necesitas transformación. Estas son las 7 maneras que Dios habla con los elegidos. Ahora las conoces, ahora puedes identificarlas, ahora cultívalas intencionalmente. Hasta el próximo mensaje, mantén tus oídos abiertos, porque Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice, no lo que cultura dice, no lo que religión dice, lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu habla, constantemente, en múltiples maneras, a elegidos que desarrollaron oídos para oír. Tú eres elegido. Entonces abre tus oídos, afina tu sensibilidad, cultiva cada canal, y experimentarás comunicación con Dios que la mayoría solo teoriza pero nunca vive, porque Dios habla a elegidos de maneras específicas y tú eres uno de ellos. Entonces escucha atentamente, constantemente, obedientemente, y vivirás guiado por voz inconfundible del pastor que te conoce por nombre y te guía a pastos de propósito que Él diseñó específicamente para ti desde antes de la fundación del mundo.